Hola y bienvenidos nuevamente a una clase de Derecho Ambiental y de Derechos de la Naturaleza. Un cordial saludo de manera particular a las estudiantes y a los estudiantes de la carrera de Derecho que siguen este módulo. Bienvenidos a la cuarta unidad de la materia que corresponde a la protección del ambiente en el ámbito nacional. Vamos a revisar dos temas fundamentales en la presente unidad, que sobre todo tienen especial relevancia desde la legislación y la normativa dispersa que existe a nivel ambiental, y en segundo lugar, a través de su codificación. Me refiero de manera específica, como ustedes conocen, al trabajo que realizó el legislativo en el año 2017 y con vigencia desde el año 2018 del Código Orgánico del Ambiente. Dos temas se analizarán, el primero sobre la evolución normativa y las principales leyes de aplicación ambiental y el segundo sobre el Código Orgánico del Ambiente, el CODA, y su régimen institucional y el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. En la cápsula de hoy me voy a referir a tres aspectos sustanciales. El primero, relacionado con un poco de antecedentes en materia ambiental y de manera particular con la normativa. En segundo lugar, haré una referencia específica precisamente a la legislación, en este caso desde el punto de vista normativa a través de acuerdos ministeriales del Ministerio del Ambiente, a través del TULSMA, el famoso TULSMA que antes se llamaba TULAS, y por último haré una pequeña introducción al Código Orgánico del Ambiente, teniendo presente que ustedes también han revisado ya el glosario de términos que trae, obviamente, en este caso, el Código Orgánico del Ambiente. Dentro de la legislación ecuatoriana podemos decir que en materia ambiental, hasta el año 2017, esta se mantuvo bastante dispersa durante décadas, ¿sí? Si bien es cierto, existieron algunos esfuerzos para codificar, no había un solo instrumento jurídico a nivel de norma que permita codificarlo. Si bien es cierto, existía normativa dispersa como la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Protección Ambiental, la expedición del Código Orgánico del Ambiente sí marca un hito importante. Y marca un hito importante porque el Ecuador cuenta a partir de ese momento con una norma especializada desde la perspectiva ambiental con el propósito de garantizar dos derechos reconocidos en la Carta Constitucional. Me refiero, por obvias razones, ustedes entenderán, al medio ambiente sano y a los derechos de la naturaleza respectivamente. Ahora, sí hay que tener presente, creo yo, dos críticas de manera particular al Código Orgánico del Ambiente, a más de las que se pueden encontrar, sobre todo desde la perspectiva de la oportunidad que perdió el legislador. Y el legislador creo que perdió dos oportunidades muy importantes. La primera, que desarrollar de manera particular el contenido de los derechos de la naturaleza, y el segundo también bastante importante, que se refiere al artículo 399 de la Constitución, donde se habla respecto a la tutela judicial sobre materia ambiental. Y se dice que, si bien es cierto, es una corresponsabilidad ciudadana y que se tiene que trabajar en la preservación y se articulará a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que en este caso lo maneja la Autoridad Ambiental Nacional, MAE, ahora Ministerio del Ambiente y Agua, tras la fusión. Ellos dicen que va a existir de manera particular un ente que se le denomina Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Ojo, estoy refiriendo al texto constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva de la normativa, no se ha regulado esto y ha generado, sin duda, yo creo que un aspecto, una limitación bastante importante que se tuvo que haber tenido presente y que no se lo hizo. Si ustedes se asientan dentro de la realidad ecuatoriana, nosotros vamos a ver que es uno de los países megadiversos, con una gran cantidad, por ejemplo, de áreas protegidas. Cerca del 20% de nuestro territorio nacional
se encuentra bajo el régimen de áreas protegidas administradas, en el caso de la Autoridad Ambiental Nacional, por el Ministerio del Ambiente y a través de unos subsistemas, un subsistema estatal, un subsistema de gobiernos autónomos descentralizados, un comunitario y el privado respectivamente. El Ecuador sí ha sido bastante abierto desde el punto de vista de la aprobación de tratados internacionales en materia ambiental. Es más, ya sus primeros antecedentes y sobre todo referencias marcan, por ejemplo, entre otros, desde la Constitución del 83 y del 96 que veíamos de la misma suerte que sucedía sobre todo con los importantes tratados internacionales, empezando desde la Conferencia de Río en 1992, por ejemplo, hablando simplemente de las últimas décadas, y llegando incluso al Acuerdo de París en ese sentido. Sin embargo, obviamente el cambio disruptivo que trajo la Constitución del año 2008 introdujo sobre todo aspectos bastante relacionados en el ámbito ambiental, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, de manera particular con conceptos como la Pachamama, la naturaleza o Madre Tierra, obviamente el sujeto de derechos que vendría a ser la misma, y de manera particular ya la Constitución, el reconocimiento y sobre todo la forma a través de la cual se le debía respetar de manera integral su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos respectivamente. Así, solamente como para recordar, la propia Constitución del Ecuador reconocía algunos principios ambientales desde el desarrollo sostenible, el proambiente, el precautorio, el de prevención, el de solidaridad intergeneracional, el de regulación integral, la tutela judicial efectiva en materia ambiental y la inversión de la carga de la prueba, la imprescriptibilidad de las acciones y la consulta previa en general. Si bien es cierto, esta normativa ecuatoriana había evolucionado a nivel constitucional, no se seguía la misma suerte, si ustedes quieren, desde la perspectiva normativa. Y eso es lo que terminó sucediendo de manera particular, que siempre se generó un sinnúmero de normas que no tenían el carácter de orgánicas, eran leyes ordinarias, y así también gran aprobación a nivel de normativa secundaria. Por ejemplo, me refiero de manera particular a acuerdos ministeriales, directrices, instructivos, etcétera, que yo creo que terminaron atomizando al sistema y sobre todo haciéndole que, si bien es cierto, la materia ambiental sea un tema regulado y requerido, el problema es que se dio un crecimiento exponencial tan grande que obviamente la respuesta por parte de la administración pública y por supuesto también por los sectores privados no era necesariamente porque no quería obedecer los cánones o establecer cada uno de los parámetros, sino al contrario, la normativa hacía que ésta se vuelva más dispersa y complicada. Si hacemos un listado rápido de cuáles eran estas normativas en ese entonces, nos referimos a la Ley de Gestión Ambiental, a la ley que protege la prevención y el control de la contaminación ambiental, la ley de biodiversidad y sobre todo, de manera particular, el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, el TUDS. Sin embargo, el problema es que no se articulaba, no había una conexión, no había una coordinación, ¿sí? Y obviamente esa aplicabilidad hacía que, si bien es cierto, había unos cambios importantes introducidos a nivel constitucional, el problema es que esta normativa que se encontraba a nivel inferior, y sobre todo que estaba a nivel inferior de las leyes orgánicas, no tenía una gran trascendencia porque tranquilamente la contradicción de una ley orgánica superior o simplemente de una ley hacía que esto termine teniendo una particularidad negativa desde el punto de vista que buscamos de la aplicación. Así, desde el año 2017, vamos al 12 de abril del 2017, el legislador aprobó y después fue obviamente dado el ejecútese por parte del Ejecutivo. El Código Orgánico del Ambiente fue una oportunidad interesante, sobre todo porque permitió a una serie de actores poder trabajar y creo que también fue interesante desde la perspectiva de escuchar
a los pueblos y nacionalidades indígenas. No olvidemos que fue una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras normas que se estableció un proceso respectivo de consulta prelegislativa. Esto por un mandato constitucional y por la sentencia en el caso de la ley de minería por parte de la Corte Constitucional, que obligó a que si una norma se encuentra en contradicción o en su defecto, podría llegar, atención, podría, no es que se está dando una afirmación, sino podría llegar a afectar los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Estos tienen derecho, por obvias razones, de poder participar a través de la consulta con el propósito de que se escuche su opinión. Atención, primero, no es vinculante y en segundo lugar, hace referencia a estos antecedentes, pero no lo termina, sobre todo, generando una participación plena, porque uno de los errores que tuvo, yo creo que es un error, era que, por ejemplo, se tenían que inscribir en Quito, que se hacía a través de página web, estamos hablando de hace algunos años, y además también tenemos que reconocer que tenemos una brecha digital bastante alta. Entonces, de manera particular, nosotros vamos a ver que el libro, que el Código Orgánico del Ambiente se divide a través de unos libros, y estos libros son unos 7 libros. Estos 7 libros son los aspectos preliminares, el régimen institucional, el patrimonio natural, la calidad ambiental, el cambio climático, los zona marino-costera, los incentivos ambientales y la reparación integral de daños ambientales y el régimen sancionador respectivamente. Así, obviamente, dentro de los aspectos preliminares, creo que vale la pena señalar, y sobre todo si nos vamos y revisamos el Código Orgánico del Ambiente, encontraremos en las disposiciones derogatorias de manera particular y obviamente en la parte de codificación, porque es un código que obviamente se encarga de tomar normas dispersas, de regularlos en un solo cuerpo normativo. Por ejemplo, entre otras cosas, que habían normas que se referían a la materia ambiental en temas relacionados con salud, caminos, el propio COTAD, el Código Civil y la Ley de Minería, y obviamente lo que hizo de manera particular fue codificarlos. Sin embargo, al mismo tiempo derogó, y derogó un sinnúmero de normas, y me refiero de manera específica a la Ley de Gestión Ambiental, la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, la ley que protege la biodiversidad en el Ecuador, la ley para la preservación de zonas y reservas y parques nacionales, la ley forestal, sí, que entre las más importantes, sobre todo para que ustedes tengan presente, es la ley de gestión ambiental, la ley de biodiversidad y la ley forestal, porque eran instrumentos que tenían su vida propia, sin embargo, pasaron a ser ahora libros de manera particular, ¿sí? Este libro preliminar, sobre todo, hace referencia a su ámbito, a sus disposiciones, y dentro del artículo 6 ya se habla, es la única parte en la cual la norma se refiere a los derechos de la naturaleza. Y si bien es cierto, están reconocidos a nivel constitucional, la crítica que se podría establecer aquí es que lastimosamente se vuelve a hacer simplemente una referencia similar. ¿Sí? Una referencia similar no desarrolla nada y sí es importante la obligación que se pone dentro del código respecto de que se establezca que en todas las decisiones públicas, todas, ¿sí? Manifestaciones de la administración pública, providencias judiciales o incluso en las privadas, siempre se tiene que hacer referencia a la conservación, al uso y el manejo del ambiente a través de los principios ambientales que el código reconoce, que como habíamos visto hace un momento cité los que lo reconoce la Constitución, pero en el caso de los principios ambientales en el CODA se van más sobre todo a los principios del derecho ambiental, dentro de la responsabilidad integral, la mejor tecnología disponible, el desarrollo sostenible. Vean, por ejemplo, la utilización de términos. La Constitución hace referencia al desarrollo sustentable, mientras que el Código a Desarrollo Sostenible. Habíamos visto que sobre todo se trata de un tema más relacionado con traducción antes que de contenido. El que contamina paga, acceso a la información y participación en justicia en materia ambiental. Aquí habíamos en la unidad anterior trabajado y sobre todo referido a las situaciones relacionadas, por ejemplo, con el famoso acuerdo de Escazú.
que establece sobre todo la participación y el acceso a la información. La precaución y prevención, que están de cajón, la reparación integral y la subsidiariedad respectivamente. Así va a establecer este concepto constitucional del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, donde por obvias razones quien tutela, quien es el órgano rector, será la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio del Ambiente y el Agua ahora, pero va a estar articulado de manera específica con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esta idea de coordinación, sobre todo, busca no duplicar esfuerzos y a la vez, sobre todo, nos va a generar, por obvias razones, una forma mucho más controlada y más organizada. Si nos vamos rápidamente a hacer una revisión del famoso TULMAS, el TULMAS, como ustedes saben, quiere decir Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. Se trata de una norma del año 2003, ¿sí? Y pese a ser una norma del 2003, esta se ha ido reformando y actualizando constantemente, sobre todo porque ustedes entenderán que al tener la posibilidad de ser manejado directamente por el ministerio, tenía un pro y un contra. Si ustedes quieren el contra, empecemos primero, es que obviamente dentro del ordenamiento jurídico, respecto de la prelación, va a estar bastante por debajo, obviamente, de las normas, nos referimos de leyes ordinarias y de las leyes orgánicas respectivamente. Pero ¿cuál va a ser, por obvias razones, el pro? Y creo que hay que hacer referencia. Uno de los pros que tiene es que precisamente, dada la posibilidad de que se regula a través de un acuerdo ministerial, es decir, se trata de una competencia del ministro del Ambiente, ahora ministro del Ambiente y el Agua, este podía reformarlo constantemente, es decir, poniéndolo al día respecto de las últimas modificaciones. El TULMAS, de manera particular, tiene 8 libros. ¿Sí? Es un texto bastante extenso, bastante pesado, si ustedes quieren, sobre todo porque se encarga de 2 momentos. Un primer momento a nivel de organizativo y sobre todo al interior de la propia administración, es decir, de la Autoridad Ambiental Nacional, y también de manera específica se refería en su momento al régimen especial de Galápagos, teniendo presente que en Galápagos a la fecha existe ya de manera específica un texto que se encarga precisamente de una norma orgánica que se establece por mandato constitucional. En general, los libros son que se refiere a la autoridad ambiental, es decir, a la organización interna, a la gestión ambiental, que venía a suerte de complemento con la ley de gestión ambiental, ahora que se establecería obviamente con el libro correspondiente del CODA en calidad ambiental, el régimen forestal, que a su vez también era un apéndice de la ley forestal y que ahora se regula en un solo libro, la biodiversidad, que obviamente se encargaba, a diferencia de regular, sobre todo algunos aspectos que no estaban tenidos en cuenta en la norma, el caso de Galápagos que les decía, y sobre todo también de manera específica el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, el famoso ECORAE, una institución que depende del Ejecutivo y que tiene por propósito eliminar las desigualdades en el tema del Oriente Ecuatoriano, sobre todo teniendo presente el aspecto de la explotación de los recursos naturales y cómo estos de una u otra manera pueden ser tenidos en cuenta para poder alcanzar un desarrollo sostenible de las poblaciones, y para eso cuentan con unos recursos que vienen precisamente de la explotación de los mismos. El TULMAS establece 2 temas que creo que son trascendentales. El primero, por obvias razones, cuáles son las políticas ambientales que tiene el Ecuador, y en segundo lugar, en cambio, el TULSMA se va a referir a cuál va a ser de manera particular la estructura de la Autoridad Ambiental Nacional. En primer lugar, para podernos referir a cuáles son las políticas ambientales, sobre todo saber que el trabajo fundamental, recuerden que era una norma del 2003, codificada, etcétera, pero habla plenamente del concepto de sostenibilidad. De la misma forma, lo dice que se tiene que buscarlo de manera armónica, equilibrada, y para eso se tiene que tener presente la función y el rol preponderante que tiene el Ministerio del Ambiente para poder lograr ese fin.
Y para que eso llegue a suceder, sobre todo en el medio ambiente, hay que tener presente que las actividades antrópicas, es decir, de los seres humanos, en cada uno de los ámbitos de las competencias de las entidades públicas y privadas, tienen que ser analizadas y sobre todo tener en cuenta los impactos que estos representan. Y para eso, obviamente, llega la gestión ambiental como un instrumento para poder responder frente a estas situaciones. Para ello, les dice que es necesario regular, codificar, resumir y sobre todo ver cuáles son la mayor parte de políticas e instrumentos jurídicos que se utilizan para el efecto. Y poner en énfasis que el Estado ecuatoriano tiene por deber, obviamente, tutelar los derechos de los ciudadanos con el propósito que accedan a un medio ambiente sano y que estos tienen que ser partícipes, se les tiene que tomar alta prioridad, sobre todo en dos situaciones. Uno, en la educación ambiental y, por obvias razones, también en la capacitación, con el propósito de que se cumpla la norma, porque no se puede cumplir la norma si no se la conoce y esos estándares tienen que ser socializados. Y para eso las relaciones jurídicas deben afrontarse de una manera integral para que obviamente esta prevención y control tengan el fin último de que no se llegue a realizar de manera particular daños ambientales. Se refiere a las inversiones nacionales y extranjeras y cómo de una u otra manera se tienen que tomar los parámetros tecnológicos que puedan llegar a afectar a la sociedad y al medio ambiente y cómo podrían mejorarlas de manera particular estas situaciones y que en estos problemas ambientales el Ecuador tiene prioriza, si ustedes quieren, unos fenómenos especiales. El primero, la pobreza; el segundo, la erosión, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y el patrimonio genético, que después va a estar regulado por obvias razones en el CODA e incluso en la propia Constitución. Los problemas de explotación de los recursos naturales, la contaminación en general, se hace una referencia particular al aire, al agua y al suelo. La generación de desechos está dentro de esta lista, el estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales, el proceso de desertificación y los riesgos y las emergencias naturales y antrópicas. Y para eso, obviamente, pone de manera particular cuáles van a ser sobre todo aquellas situaciones donde va a existir mayor riesgo, es decir, a nivel territorial respectivamente. Por otro lado, tenemos en cambio al Código Orgánico del Ambiente. El Código Orgánico del Ambiente, a diferencia del anterior, al tratarse ya de una norma y sobre todo de una ley, ya tiene por propósito, uno, garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y obviamente de todo esto dentro de un concepto aspiracional de la garantía del buen vivir o el summa causae en atención al principio de los derechos de la naturaleza. Mientras que el ámbito de aplicación que va a tener el código sí se va a referir a las normas a través de las cuales de manera técnica son de cumplimiento obligatorio, no es facultativo, es obligatorio para las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público y obviamente las personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. Hay simplemente un comentario particular que tiene nuestro Código Orgánico del Ambiente y que tiene también el Código Orgánico Integral Penal y que se refiere a aquellos casos en los cuales los pueblos y nacionalidades indígenas se les hace una serie de excepcionalidades, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a situaciones que son consideradas ya sea un delito o una infracción administrativa respectivamente, como puede ser la cacería. Cacería que sea para subsistencia. ¿Sí? Subsistencia, es decir, hay una pequeña delgada línea roja entre qué es legal o no es legal. Y dentro de los fines que persigue la norma, tenemos 11 categorías distintas. La primera, de manera particular, medio ambiente sano y derechos de la naturaleza, así como el resto de criterios ratificados por parte del Ecuador, es decir, va a desarrollar. Sin embargo, ya les decía al inicio de la intervención, es crítico esto porque no lo llega a cumplir desde ese punto de vista. También cuáles van a ser los principios y los lineamientos a nivel ambiental
con el propósito que el resto de instituciones del sector público lo sigan. ¿Qué va a pasar y cómo se va a regular el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental? Un tema bastante importante, sobre todo porque había antes un gran choque de competencias que fue resuelto posteriormente por parte del Consejo Nacional de Competencias. Sin embargo, con el CODA queda bastante claro el ámbito de los mismos, las competencias de las mismas. Así también va a establecer e implementar cuáles son los mecanismos e instrumentos para la conservación. Nos referimos a patrimonio forestal, qué va a pasar con los servicios ambientales dentro de unas zonas, la zona marino costera y los recursos naturales, la regulación respecto del impacto ambiental, la protección ambiental, cómo minimizar los impactos ambientales y las medidas de restauración de manera particular en espacios degradados, cómo garantizar la real participación de las personas en materia ambiental, lo cual es criticable totalmente porque el código no se encargó de desarrollar criterios amplios, al contrario, los restringe muchos. También, cómo se va a generar la información ambiental. Es bastante ambicioso, si ustedes quieren, el código, porque fue creado durante algunos años por parte del legislador bajo un concepto de que el Estado podía generar unos recursos y que podía tener una alta infraestructura para investigación y para registro respectivamente, cuando ustedes saben que a la fecha esa situación ha variado significativamente. Y además, cómo se puede articular con la población civil, con la sociedad civil en general, cómo alcanzar medidas de carácter transversal, por ejemplo, para la adaptación y la mitigación con el cambio climático, y cómo es mantener una correcta gestión y sobre todo un diálogo fructífero y que les permita llegar a acuerdos respecto de la protección ambiental, la garantía del medio ambiente sano, de los derechos de la naturaleza, de manera específica con los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. No se olviden revisar también el Google Classroom con las actividades y las lecturas sugeridas por el profesor. Y si tienen cualquier duda, tenemos los medios sincrónicos y asincrónicos, tanto el correo electrónico, las clases en línea de manera específica, donde podemos ir absolviendo cada uno de los puntos. Ha sido un gusto para mí compartir esta cápsula introductoria de la unidad cuarta y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.